Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de V-Ray para SketchUp. En esta ocasión voy a hablaros de una de las funcionalidades, de las novedades que trae esta versión del programa, y es el hecho de poder usar el renderizado en tiempo real. Sería este cuarto icono que tenemos aquí que dice RT, ¿vale? Es el render en tiempo real. Con esta opción vamos a poder ir viendo en tiempo real cómo está funcionando cualquier modificación que hagamos en nuestro proyecto, tanto para la modificación de materiales como para la modificación de iluminación, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, llevo a cabo una modificación de la hora del día en la que se encuentra mi proyecto, fijaros que en tiempo real puedo ir viendo cómo influye en la escena, ¿no? Yo si modifico aquí el soleamiento un poquito, el día del año, ¿veis? Se va actualizando. Voy a poner las sombras un poquito más proyectadas, tipo esto, a primera hora de la mañana, por ejemplo. Sería una imagen tipo esta. El programa, evidentemente, dependiendo de la tarjeta gráfica que tengáis, cada uno en vuestro equipo instalada, procesará a mayor velocidad, puede ir un poquito lento, ¿no? Quizás en el procesado. Si yo, por ejemplo, orbito, muevo el punto de vista, el renderizado se va actualizando continuamente. Pero cualquier modificación, ¿no? Como decía antes, si yo quiero cambiar el material, probar un material que sea diferente, yo puedo modificar este color en cualquier momento. Fijaros, y aquí se va a actualizar, pero es que incluso podría modificar las propiedades físicas del material a través del gestor de materiales de V-Ray, ¿vale? Este material que tengo aquí ahora mismo seleccionado. Si yo, por ejemplo, subo mucho la reflexión, vamos a poner un valor de 20. Fijaros cómo se actualiza, coge ese acabado metálico, que sería este que tengo aquí. Yo puedo ver en tiempo real cómo funciona cualquier modificación que yo plantee. Por ejemplo, esta escena tiene demasiada luz, la imagen sale un poquito quemada. Yo podría ir al apartado de opciones en Option y dentro de cámara realizar una fotografía con una apertura un poquito menor del diafragma, ¿de acuerdo? Para poner una apertura menor, ya sabéis que este valor de F-number hay que subirlo, ¿no? Y poner un valor, por ejemplo, de 10, eso el diafragma estaría un poquito más cerrado y la imagen no se vería tan quemada. O, por ejemplo, tener un disparo, un shutter speed, es decir, una velocidad de obturación que sea un poquito más rápida en este caso, para que entre menos luz. Podría poner, por ejemplo, un valor de 350, por ejemplo. Va a salir un poquito más oscuro todo y se va a ver mejor. ¿Veis? Es una funcionalidad bastante interesante. Evidentemente esto funcionará mejor o peor dependiendo del tipo de tarjeta gráfica que tengáis instalada en vuestros equipos. Si estamos trabajando con modelos, con proyectos que tienen cierta complejidad, evidentemente este proceso puede que no vaya tan fluido como en este ejemplo que estoy mostrando yo ahora mismo aquí, ¿de acuerdo? Aquí va bastante bien porque es una escena con poquita geometría, no hay demasiados elementos y la verdad es que está funcionando muy bien en cuanto a velocidad, ¿vale? Mi equipo es medianamente potente y dentro de lo que cabe puedo ir viendo cómo va quedando la visualización, ¿no? Según las modificaciones que yo vaya planteando en mi proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a quitar aquí un poquito de reflexión. Vamos a poner un valor de 5. Y veis cómo se actualiza, ¿no? Es bastante útil esta funcionalidad. Simplemente quería contar cómo funcionaba y que la tuvieseis en cuenta porque viene muy bien cuando estamos aprendiendo a usar el programa, el poder hacer pruebas y ir viendo qué tal funcionan nuestras modificaciones a la hora de renderizar. Esto va calculando continuamente. Si nos estamos, un poquito parados y no tocamos ningún parámetro y dejamos la posición fija, el programa va a seguir calculando hasta llegar al acabado definitivo de la imagen. ¿Vale? Si no toco nada, este proceso ya el último va tardando un poquito más, pero voy viendo cómo quedaría sin tener que hacer un renderizado definitivo que siempre va a tardar bastante más. Esto es para hacer pruebas, o sea que funciona bastante bien. Bueno, hasta aquí nada más, era simplemente contaros esta propiedad que incluye el programa y que la tengáis en cuenta para hacer pequeñas pruebas y vayáis probando cómo va quedando cualquier modificación, tanto en materiales, iluminación o configuración de vuestra escena y tengáis una visión siempre actualizada de la misma. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de V-Ray para SketchUp.